Romanos capítulo 5. Ahora que hemos sido justificados por Dios, por nuestra confianza en Él, tenemos paz en Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque es por medio de Jesús y por nuestra fe en Él que hemos recibido acceso a esta posición de gracia en la que estamos, esperando con alegría y confianza que podamos participar de la gloria de Dios. No solo esto, sino que mantenemos la confianza cuando vienen los problemas, porque sabemos que experimentar dificultades desarrolla nuestra fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual, a su vez, desarrolla un carácter maduro, y este carácter maduro trae como resultado una esperanza que cree. Ya que tenemos esta esperanza, nunca seremos defraudados, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Cuando estábamos completamente indefensos, en ese momento justo, Cristo murió por nosotros, los impíos. ¿Quién moriría por otra persona, incluso si se tratara de alguien que hace lo recto? Aunque quizás alguno sería suficientemente valiente para morir por alguien que es realmente bueno. Pero Dios demuestra su amor en que Cristo murió por nosotros, aunque todavía éramos pecadores. Ahora que somos justificados por su muerte, podemos estar totalmente seguros de que Él nos salvará del juicio que viene. Aunque éramos sus enemigos, Dios nos convirtió en sus amigos por medio de la muerte de su Hijo. Y así podemos estar totalmente seguros de que Él nos salvará por la vida de su Hijo. Además de esto, celebramos ahora lo que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo para reconciliarnos y convertirnos en sus amigos. Porque a través de un hombre el pecado entró al mundo, y el pecado condujo a la muerte. Y de esta manera la muerte llegó a todos, porque todos eran pecadores. Incluso antes de que se diera la ley, el pecado ya estaba en el mundo, pero no era considerado pecado porque no había ley. Pero la muerte gobernaba desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no pecaron, de la misma manera que lo hizo Adán. Pues Adán prefiguraba a aquel que vendría. Pero el don de Jesús no es como el pecado de Adán. Aunque mucha gente murió por culpa del pecado de un hombre, la gracia de Dios es mucho más grande y ha sido dada a muchos a través de su don gratuito en la persona de Jesucristo. El resultado de este don no es como el resultado del pecado. El resultado del pecado de Adán fue juicio y condenación, pero este don nos justifica con Dios, a pesar de nuestros muchos pecados. Como resultado del pecado de un hombre, la muerte gobernó por su culpa. Pero la gracia de Dios es mucho más grande y su don nos justifica, porque todo el que lo recibe gobernará en vida a través de la persona de Jesucristo. Del mismo modo que un pecado trajo condenación a todos, un acto de justicia nos dio a todos la oportunidad de vivir en justicia. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos se convirtieron en pecadores. De la misma manera, a través de la obediencia de un hombre, muchos son justificados delante de Dios. Pues cuando se introdujo la ley, el pecado se hizo más evidente. Pero aunque el pecado se volvió más evidente, la gracia se volvió más evidente aún.
Así como el pecado gobernó sobre nosotros y nos llevó a la muerte, ahora la gracia es la que gobierna al justificarnos delante de Dios, trayéndonos vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Hola, bienvenido y bienvenida a Reavivados por su palabra. El capítulo número 5 del libro de Romanos nos habla de los resultados de la justificación. En primer lugar, solo en Cristo tendrás paz. El verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es eso lo que falta en las vidas de las personas. Falta paz. Andamos en un mundo desesperados, corriendo de aquí para allá, sin esperanza, atormentados por lo que va a suceder mañana. Andamos con depresión, con ansiedad y estrés. Andamos con dolor. Andamos en medio de una tormenta y no tenemos un paraguas que nos proteja de la tormenta. Pero en Cristo puedes tener paz, aún en medio de tormentas. Y esa paz nadie te puede dar. No se puede comprar, no se puede obtener. No se puede obtener con el intelecto, no se puede obtener con los grados, ni con el dinero, ni con el legado, ni con ninguna herencia. Únicamente en Cristo encuentras esa paz, que aún en medio de calamidades te sientes tranquilo y tranquila. Que aunque el mundo pueda caerse y desplomarse, tú estás en paz. Prueba esa paz porque Cristo dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo la da. En segundo lugar, tenemos una cadena del proceso de la justificación. En primer lugar, el verso 3 dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación, la persecución, las pruebas de esta vida, cuando las cosas salen mal, cuando luchamos con nuestra fe, cuando contendemos por nuestra fe, ese horno de fuego que nos calienta, eso produce paciencia. En otras versiones como en las que leímos, menciona que pues produce madurez, produce fortaleza espiritual, paciencia. Por eso Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, o la perseverancia. Te haces fuerte espiritualmente, te haces perseverante, te haces valiente. ¿Y eso cómo se logra? Con la tribulación, con la persecución. Y Dios a veces permite estas cosas para hacernos más fuertes, para no ser débiles. Ahora, cuando ya eres paciente, fortalecido espiritualmente, eso te va a producir prueba. En este caso, la prueba es la madurez. Cuando estás en una etapa en que confías en el Señor, en que tienes fe en el Señor, que eres probado. Y eso finalmente produce esperanza. El verso 5 dice, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese cuarto proceso, ese cuarto peldaño, digámoslo así, de este proceso, tal vez es el que más anhelamos porque tenemos esperanza en Dios, tenemos esperanza en medio de los problemas. Puedes llegar a esto. El Señor Jesucristo ha prometido que nos ayudará, que te ayudará a ti y a mí. Más adelante, en el tercer lugar de enseñanzas, podemos ver que Cristo murió por nosotros. El verso 6 tiene una declaración preciosa. Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, por los impíos. Cuando no teníamos esperanza, cuando estábamos acabados, destinados a la muerte eterna, apareció Cristo, apareció la silueta de la cruz. Y tú debes de ser capaz de ver esa cruz en tu vida, la cruz donde Cristo murió y que ahora vive. Debes de ser capaz de ver al Cristo que murió por ti.
No hay nada más que pueda llevarte al cielo. No es tu obediencia, no es la iglesia, no es la religión, no es la fe de tu padre o de tu madre, no es nada que te llevará al cielo, únicamente Cristo y su gracia. En cuarto lugar, Cristo demostró que nos amó colocando su vida por nosotros. Cristo no fue un charlatán que hablaba del amor. Cristo habló con el amor hecho carne, practicó, llevó a la práctica. Y allí en la cruz con los brazos extendidos te dijo, mira, así se ama, te estoy amando, te estoy comprobando que sí te amo. Tal vez Cristo por eso murió con los brazos abiertos, para demostrarte que puedes ir, correr hacia Él, para recibir el abrazo de Jesús. El verso 7 dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Siempre hemos visto en las historias que nos cuentan que hay un héroe que salva al que necesita, pero casi nunca se ve un héroe que salva al que no necesita ser salvado, que salva al malvado. Y ese es nuestro caso. Nosotros no teníamos el derecho de ser salvados de ninguna manera. Por eso la salvación no es un derecho, es una gracia. Cristo nos amó, te amó hasta el fin. Su amor fue grande, su amor fue más fuerte que la muerte. Por eso, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, dice el verso 8. En quinto lugar, Cristo nos reconcilió con Dios. El verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El pecado nos distanció de Dios, querido amigo y amiga. Es por eso que ahora no podemos ver a Dios cara a cara como lo veía Adán. El pecado hizo un puente. Dios no puede soportar la presencia del pecado. Por eso si una persona estuviese frente a Dios, moriría así con esta naturaleza de pecado. Entonces por eso fue necesario que Cristo adopte la naturaleza humana. No podía venir con su naturaleza divina tampoco. Entonces Él fue la propiciación. Él nos reconcilió con Dios. Él fue el puente entre el hombre y Dios. Él es el nexo. Él es el camino. Él es la única manera de acceder al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él. Luego vemos comparaciones entre Adán y Cristo. El verso 18 dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Adán trajo condenación con un solo pecado. Por eso tenemos que entender que el pecado es serio. Dios no puede tolerar ni un solo pecado, por más pequeño que sea, porque su ley es santa. Un solo pecado nos debería llevar a la muerte. Robar un alfiler nos debería llevar a la muerte, porque su ley es santa. Entonces Adán trajo condenación, pero Cristo trajo justificación. Nos hizo justos. En el capítulo 2 explicamos esto. Él fue el, el que suplantó nuestra condenación. Él hizo un intercambio de amor. Nosotros fuimos llamados justos por Él y Él fue llamado a morir por nosotros. En nuestro lugar murió. Adán trajo desobediencia, o mejor dicho, fue desobediente. Ahora Cristo fue obediente. Donde Adán fue desobediente, Cristo fue obediente. ¿Recuerdas cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto? Venció donde Adán fue derrotado. Y en esa obediencia tenemos la promesa de Cristo, de la vida eterna. Adán trajo pecado por esa desobediencia.
Entonces Cristo trajo gracia, y la gracia sobreabundó más grande que el pecado. Por eso nadie debería quejarse de que su pecado es tan grande que no hay perdón, porque hay perdón para todo pecado. Adán trajo muerte como resultado del pecado. Adán murió y de ahí en adelante todos morimos, pero Cristo trae vida. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia desde ahora. Ahora ya puedes disfrutar de la vida exuberante que Dios quiere para ti y cuando Él venga, la vida eterna. Nota esta diferencia del ser humano caído y de Cristo. Por eso es necesario mirar a Cristo que trae justificación, obediencia, gracia y vida, porque en nosotros solamente hay condenación, desobediencia, pecado y muerte. Por eso quiero terminar leyendo lo que dice el verso 20. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, dice el 21, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Busca al Señor Jesús, acércate a la cruz, cree en Él, obtén el perdón. Y como mencionamos en el capítulo anterior, no esperes sentir que eres perdonado. Cree que eres perdonado porque Dios prometió que confesando y arrepintiéndote y alejándote del pecado, eres perdonado. Entonces tienes acceso a la vida. La aplicación para hoy es, andemos justificados para con Dios por su gracia en Cristo. Bendita gracia, sublime gracia. ¿Qué sería de nosotros sin esa gracia? Vamos a terminar con una oración. Dios y Padre nuestro, Juan 3:16 dice, de tal manera nos amaste, tanto nos amaste, fue tanto y tanto que no hay palabra humana para describir esto, que enviaste a tu Hijo para morir por nosotros. Ojalá fuésemos buenos para que valga la pena. Enviaste para morir por nosotros que éramos malos. ¿Por qué lo hiciste, Señor? Tu amor fue tan grande. Toda la eternidad estudiaremos este amor. Señor nuestro, te pido especialmente por cada persona que escucha en este momento, que le des tu gracia, que a raudales brote gracia de la cruz para cada uno que escucha. Tal vez alguien se siente culpable, se siente malo, malvado, indigno, que entienda que hay gracia para todos, que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, que no importa el pasado, que tú, oh Dios, puedes darle nuevos horizontes y puedes perdonar y traerle paz, como aprendimos en este capítulo. Ayuda a mis amigos que están pasando dificultades y tribulaciones para que esto les produzca paciencia y la paciencia pruebe y finalmente logren la esperanza en Cristo. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.